Muy buenas tardes amigos, hoy me cuento aquí presente Fran Gómez Linares en una nueva sección llamada Conociendo a. El día de hoy nos encontramos con el señor Reinaldo Parks Pérez, oriundo de Limón. Muy buenas tardes, don Reinaldo. Muy ¿Cómo buenas se tardes. encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Frank. Pues qué gusto estar acá con usted en esta nueva etapa de su vida, ya buscando crecer en el periodismo. Pues es un gusto para mí poder compartir con usted. Muy buenas tardes. Le voy a hacer una serie de preguntas para que la gente conozca más de la leyenda que es usted en el deporte nacional. Vamos a empezar. Pregunta, don Reinaldo, ¿cómo fue que usted llegó a debutar con Limón? En Limón yo debuto en 1992. Yo estaba con Juegos Nacionales aquí en Limón. Yo tenía una corta edad de 16, 17 años. Y ese año yo estaba con el equipo de Juegos Nacionales. Pero un día viendo entrenamiento del equipo de Limón FC, el entrenador era Leroy Lewis. Y me dijo, no, usted ya no está para estar con esos muchachos, venga a entrenar con nosotros. Entonces empecé a entrenar con el equipo de primera división. Yo no sabía que estaban haciendo prueba, porque yo no fui a prueba, yo fui solo para ver. Me dice, no, usted no viene a prueba, usted viene para quedarse con el equipo. Así me dijo a mí, no estás de prueba con esos. Entonces estuve ahí con estos jugadores, los de primera división, y había otros a prueba. Ese año en los Juegos Nacionales me iban a hacer en Guapiles, creo que era por ahí. Y entonces yo iba a ir a Juegos Nacionales, pero no pude ir a Juegos porque me debutaba en primera división. Entonces debuté en 1992 contra Carmelita con Limón FC. Gracias a Dios, gracias a Dios. De hecho, estos presentes Juegos Nacionales, que de hecho el ganador fue Pocosí, si no me equivoco. Varios de los jugadores ya del equipo, según lo que yo vi, ya tenían contratos con varios equipos, incluso de segunda división. Entonces, los Juegos Nacionales fue una gran manera para hacer surgir el deporte a nivel limonense y a nivel costarricense también. Los Juegos Nacionales es una vitrina para los jóvenes. Para los jóvenes, algunos ahí ya los tenían ya escogidos, porque ya la tecnología y demás ya los tienen vistos, los tienen monitoreados. Entonces, cuando llegan a los juegos solamente es como para comprobar lo que pueden hacer en el terreno, pero en la competencia. Pero esos jugadores ya con el tema de la tecnología están muy monitoreados, ya ven los partidos. Entonces, muchos de ellos tenían contrato, algunos consiguieron contrato ahí también por su buen papel. Entonces, los Juegos Nacionales viene a ser una vitrina para ratificar cosas para los jóvenes, para abrirse su carrera deportiva en el fútbol. Claro, claro. Don Reinaldo, hablando de todo eso, usted ya nos habló de cómo fue sus inicios, pero quiero preguntarle, ¿quién fue el que le dio esa motivación para empezar en el deporte? ¿Quién fue el que le dijo a usted, hey, venga a jugar fútbol con nosotros? ¿Usted tiene talento? ¿Quién fue el que lo motivó? ¿O usted viene jugando desde pequeño o desde una edad más avanzada? El deporte ha ido evolucionando de diferentes formas. Hoy en día hay muchas academias de fútbol, los papás pagan y van, pero el deporte como tal, no solo el fútbol, tiene la competencia de la tecnología, las redes sociales y demás. Entonces los chicos están muchos entretenidos en eso. En nuestra época el entretenimiento era el deporte, 100% el deporte. En la playa, fútbol. Si no estábamos haciendo fútbol, hacíamos baloncesto. Si no estábamos haciendo baloncesto, jugábamos béisbol. Había un muchacho vecino de familiares panameños de poder adquisitivo, entonces él traía los guantes, los bates y todo, entonces jugábamos béisbol. El atleta en el pasado era multifuncional, hacíamos varios deportes, entonces de ahí nos desarrollamos, éramos un atleta más completo, porque brincábamos, saltábamos, nos trepábamos en los árboles, terminábamos de jugar fútbol y íbamos al mar a nadar, entonces era sin saber, estábamos ejercitando nuestros músculos al hacer la natación, estábamos recuperando nuestros músculos al ir al agua. El famoso Clio que hacen hoy en día, terminan y se meten en el hielo los equipos, nosotros íbamos al mar, terminábamos de jugar y íbamos al mar. Era peligroso también por cuestiones de las corrientes de las aguas y poder acalambrarse, porque el cuerpo estaba algo cansado también, pero bueno, gracias a Dios no pasó. Pero cuando dices, ¿cómo empecé? El atleta de nuestras épocas era todos los días en la playa, jugando.
Con lo que nos ha dicho don Reinaldo, usted pudo haber incursionado en cualquier otro deporte si no hubiera sido el fútbol. ¿En cuál usted hubiera deseado estar si no se hubiera dado el caso que tuviera la gran virtud de haber sido un gran jugador? Bueno, la verdad no sabría, pero sí me gustaba varios deportes, el baloncesto, el béisbol, me gustaba también, pero de verdad que mi primer amor es el fútbol desde muy niño. Entiendo. Siguiente pregunta. Don Reinaldo, yo quiero que me comente un poquito. Todos conocemos su paso por Heredia. Estuvo, si no me equivoco, un año, 2 años, Dos años. ¿Cómo se dio ese paso al extranjero, a Guatemala? Después de mi salida de Limón FC de 3 años, fui a jugar a Heredia, jugando 2 años en Heredia en el año 97. De ahí, eso que los cuerpos técnicos toman la decisión, ya vamos a quitar jugadores y vamos a hacer un nuevo equipo, y yo me quedé sin equipo jugando en Heredia. Es la única oportunidad que de las pocas que me quedé sin equipo, y digo, ¿y qué hago? Y con solo una llamada telefónica no sabía que había una puerta más grande abierta, que era ir a jugar a Guatemala. Hice una llamada telefónica y el entrenador me dijo, ¿cómo usted está sin equipo? Y el entrenador rápidamente fui contratado en el Municipal de Guatemala, que es de los equipos grandes de allá en Guatemala, el Comunicaciones y el Municipal. Y en ese momento yo pasé al Municipal, donde yo pensé que me iba a quedar un par de años o más años, pero solamente jugué 1 año ahí en el Municipal de Guatemala. De hecho, según mis datos, usted al siguiente año se fue a jugar a México, al Tecos Colima. ¿Cómo fue esa llegada a México? ¿Cómo sintió el ambiente del fútbol mexicano, que es bastante diferente al fútbol tico, y más en esa época? ¿Cómo lo sintió? El cambio fue muy rápido todo, porque pasé 1 año a Guatemala, y jugando 1 año en Guatemala, el asistente técnico de don Marvin Rodríguez, que en paz descanse ahora, el señor me recomienda a Tecos, porque él había sido entrenador de ligas menores y lo tienen como un scouting especial de talento. O sea, yo eso no lo sabía. Entonces él, con solo hacer una llamada, ya había un visto bueno para yo poder ir. Y entonces cuando terminó la temporada en Municipal, allá yo me fui a Tecos, hice la prueba y me quedé. Tecos tenía 2 equipos. El primer equipo, que estaba en la primera división élite, y en ese momento estaban conformando una nueva categoría, que es el Colima, que lo mencionas. El Colima es un equipo de jóvenes prospectos a subir al primer equipo. Entonces, el cupo extranjero estaba lleno, y el equipo el porcentaje para descender estaban en peligro. Entonces, en vez de querer un defensa, querían un delantero. Entonces me dijeron, pero te hemos visto jugar y no queremos que te vayas. Entonces ellos no querían que yo me fuera porque venía muy bien recomendado. Entonces me pusieron en el segundo equipo, pero con solo 6 meses de estar ahí, en la mitad del torneo corto, el entrenador dijo, me arrepiento de haberte dejado ahí, te necesito en el primer equipo. Tanto así que termina el torneo corto a mitad de año, y al final de año, cuando va a empezar el nuevo torneo en enero, para diciembre no me puedo venir a Costa Rica a pasar Navidad y Año Nuevo con la familia, porque me dijeron, tienes que quedarte porque tienes que ir a la pretemporada con el primer equipo. Entonces fue un paso como que brincando de Guatemala, llegué a la primera A, se llama ya en México, y de ahí subí al primer equipo inmediatamente 6 meses después. Fue una experiencia bonita, la afición, la gente vive el fútbol de otra manera, y de una manera más intensa y más profesional también, porque aún en esa categoría se tiene todos los implementos, todas las canchas que se necesita para entrenamiento. Estaba en un nivel muy profesional en ese momento. Claro. Luego de su paso por el extranjero, llegaría al Deportivo Saprissa, con el cual disputaría el Mundial de Clubes, con el cual ya llegaron a disputar el 3er lugar. De hecho, es una de las mejores hazañas, si no es la mejor hazaña a nivel de clubes de cualquier equipo costarricense. Aquí mi duda es, ¿cómo fue ese paso de México a Saprissa? ¿Y por qué no llegaría tal vez a algún equipo como Limón, como Heredia? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? En el momento de salir de Tecos, después de 5 o 6 años de estar por ahí en Tecos,
vinieron muchas entrevistas, recibí varias llamadas de periodistas, de qué pasó con Reinaldo, y entonces a través de esas llamadas, porque no era como ahora, que todo se ve en las redes, todo se podía ver en fracción de segundos qué pasa con un jugador fuera, entonces a mí me entrevistaron unos periodistas de prensa escrita de los periódicos de Costa Rica, y por medio de eso los equipos se dieron cuenta. Entonces tuve 3 ofertas, uno de Guanacasteca, que era el que mejor me ofrecía salarialmente en ese momento. Por ahí vino una posibilidad de Herediano y después vino la llamada del Saprissa. En ese momento Alajuelense era el que estaba mejor, llamémosla deportivamente, llamémoslo así. Tenía varios torneos de haber ganado, entonces dijo, yo tal vez tengo alguna llamada del Alajuelense, pero no llegó nunca la llamada del Alajuelense. Y dentro de las opciones que tuve, entonces me decidí por el equipo de Saprissa, ¿verdad? Que era una mejor opción deportivamente y económicamente. Entiendo. Como hemos oído las historias de más jugadores que estuvieron en ese equipo del 2005, ¿cómo usted sintió haber llegado a ese Mundial de Clubes? ¿Cómo fue la experiencia habiendo estado ahí? Los movimientos, cuéntanos de eso, don Reinaldo. El Mundial de Clubes fue una experiencia muy inusual para mí o gratificante, porque era como una revancha deportiva para mí. El Mundial del 2002 fue la mejor etapa de mi carrera deportiva, siendo el capitán de la selección, toda la eliminatoria, el único jugador que jugó todos los partidos y todos los minutos, y al final no pude jugar el Mundial estando allá en Japón, ¿verdad? La recaída de la lesión. Entonces, el Mundial de Clubes de Saprissa fue una experiencia muy linda. ¿Por qué? Porque era en el mismo escenario donde Costa Rica había jugado el Mundial. Entonces fue una experiencia muy bonita para mí. Y lo que nos estábamos jugando, ¿verdad? El Saprissa estaba representando no solo a un club, sino al país y a nuestra área de la CONCACAF. Y bueno, tuvimos la dicha de hacer un gran papel y adquirir el 3er lugar a nivel mundial. Bien. Don Reinaldo, ¿cómo catalogaría usted su paso por la selección de Costa Rica, en el cual usted ya mencionó, fue capitán del equipo y ganó 1 o 2 trofeos? ¿Cómo usted sintió esa experiencia? Además, como ya mencioné, ser jugador de selección es una cosa, pero ser el capitán de la selección es un logro que no muchos tienen. Ok, lo de selección nacional es otra etapa, pues, de muchos años, porque yo cuando tenía 14, 15 años, en las famosas vacaciones que teníamos de medio año, yo me fui a una prueba a la selección infantil. Entonces yo llegué a una selección infantil ya formada, ya escogida, ya listos para ir a un viaje. Claro. Y me dijeron, rápido, tenemos que sacarle pasaporte y trasladarlo de estudiar de Limón a estudiar a San José. Estaba en 9º año del colegio. Fue muy difícil, mis padres no querían que me fuera a la capital solo, claro. Una experiencia, entonces... Pero bueno, así lo hice, fui a vivir con una tía y estando en la selección infantil, fui capitán, estando en selección juvenil, capitán, selección sub-20, sub-21. Entonces fue una etapa le llaman el ciclo olímpico, infantil, juvenil, sub-20, sub-21 y sub-23. Siempre fui el capitán de la selección en ese momento. En una etapa estaba Juan Blanco, el entrenador, y en otra etapa Juan Luis Hernández Fuertes, el entrenador. Y de ahí, pues, otros entrenadores con el tema de selección mayor, ¿verdad? Pero sí llegué a la selección mayor y teniendo grandes referentes, que usted podía hablar de un Medford y otros ahí, en la selección mayor me pusieron de capitán. Claro, es un gran logro, considerando, como usted dijo, las figuras que hay en el momento. Me imagino que, ¿cómo era el vestuario ahí? O sea, usted era el que tenía que imponer respeto entre tantos egos como era el de Hernán, que todos lo conocemos, es bastante... Bueno, verás que no. Cuando hay un grupo tan maduro, era un grupo muy maduro que teníamos en ese momento, si hablas del 2002, porque han sido varias etapas de selección mayor, pero el 2002, que digamos que fue la experiencia más gratificante, había un jugador de mucha experiencia, entonces era un compañerismo muy fuerte, entonces Alexander Guimaraes tomó un capitán dentro del terreno de juego, pero teníamos 4 o 5 jugadores que
que eran los líderes del equipo. Estaba Lonis, estaba Medford, estaba Rolando Fonseca, estaba mi persona, Mauricio Solís. Entonces, él llamaba diferentes jugadores cuando había que tomar decisiones y había que hacer cosas, ¿verdad? Entonces, era un grupo muy equilibrado de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y entonces no había digamos que todos corríamos en el mismo carril. Claro. No había quien corriendo por un lado y otro. Hablemos de disciplina, hablemos de formas de trabajo, porque era un grupo muy maduro en ese momento. Entiendo. Bueno, sigamos. Don Reinaldo, usted nos contó que jugó en Costa Rica, jugó en México, Guatemala, la selección. En todos los años, ¿quién considera usted que fue el jugador que más le costó defender? Que usted dice, ese, por más que lo intenté, me costó. ¿Quién fue ese jugador que usted dice, tenía la calidad y aún así usted lo dio todo para defenderlo? Bueno, el fútbol uno lo ve desde diferentes perspectivas, porque hay jugadores que son rápidos, hablando de correr, pero hay jugadores que son rápidos mentalmente. Entonces, desde los diferentes puntos de vista, podía hablar de grandes jugadores, no puedo hablarte de uno, pero marcar a Roberto Baggio, que era el pichichi en ese momento de la selección de Italia, claro. O sea, tienes que estar muy concentrado, no se dejan el balón como el fútbol nacional, que la agarra y quieren burlar, no, ellos reciben y ya el balón antes que le llegue, él ya sabe dónde la va a dar, entonces no te da ni opción de marcarlo. Ese es el jugador que piensa rápido, jugadores muy dinámicos, jugadores muy potentes. Entonces, marcar a un Roberto Baggio o marcar a un Rolando Fonseca de nuestro país, hablando, es un jugador muy inteligente, que tiene movilidad, que un jugador muy completo, que salta bien. Entonces, hablar de Rolando, hablar de Roberto Baggio, hablar de Luis Hernández, de la selección de México en ese momento, son diferentes épocas, diferentes momentos. Pavón Plumer de la selección de Honduras, o Tyson Núñez de la selección de Honduras, jugadores muy rápidos, habilidosos, el Pescadito Ruiz, el Pando Ramírez. Cuando yo estaba en el equipo del Municipal de Guatemala, ellos hacían sus primeras armas. Llegaron a ser seleccionados y después, que fueron mis compañeros, después tuve que marcarlos a ellos. O sea, son diferentes épocas de jugadores de diferentes países, diferentes nacionalidades, y siempre cuesta marcarlos, porque son de características diferentes. Claro, claro. Don Reinaldo, ¿por qué usted decidió ser defensa? ¿Qué lo inspiró? ¿Por qué no fue delantero, mediocampista? ¿Qué fue lo que le dio esas ganas de querer estar en la saga? Yo creo que los técnicos algunas veces influyen en uno. A veces uno, pero a veces el técnico. Cada jugador con el que hablas te contará la historia. Todos tenemos diferente historia. El caso mío, desde niño ahí estaba en la defensa y me gustó. Simplemente me gustó y lo hice y lo hacía bien. Pero había una peculiaridad, que decían que yo era muy pequeño para jugar ese puesto. Porque yo era muy pequeño, 1,70 m, 1,72 m, y ahí fui estirándome lo más, y 1,75 m, para un defensa, para marcar a los jugadores de 1,80 m, 1,90 m. Entonces, una parte de mi historia siempre me ponían de lateral derecho, porque decían que yo era muy pequeño. Yo debuté con Limón, con Azodeli, lateral derecho contra Carmelita. Y cuando después de eso, el entrenador dice, no, usted es defensa central. Cuando ya me conocen bien, saltando y marcando, dicen, no, usted es defensa central. Pero por mi tamaño me ponían de lateral derecho. Me voy a México y el entrenador en México me dice, usted tiene que jugar lateral derecho porque es muy pequeño. Porque tenés que marcar a Hugo Sánchez, tenés que mandar a Sague. Sague es 1,89 m, 1,90 m, Sague. Agustín Delgado de la selección del Ecuador, 1,90 m, y así en diferentes equipos, jugadores muy altos del fútbol mexicano. Debuté contra Veracruz de lateral derecho. Nuevamente el técnico me fue conociendo y dijo, no, usted va de defensa central. ¿Por qué? Porque en entrenamientos yo saltaba por encima de cualquier otro jugador y les ganaba el balón. Tanto así que la mayoría de mis goles como defensa eran de tiro de esquina, de cabezazo, porque saltaba muy bien. Entonces los técnicos me fueron conociendo y me pusieron de central. Pero eso va a la pregunta que dice, ¿por qué defensa? Simplemente me gustó. Y las características que yo tenía de juego, pues me quedé en el puesto. Aunque muchos dudaban de mí. Ahí hay una lección para los jóvenes.
muchas veces dudan de tu calidad de jugador, de la virtud, de lo que puedes hacer. Uno no debe dudar de lo que uno puede hacer. Muy inspirador, don Reinaldo. Me parece porque pasa muy en la actualidad que solo se fijan en el biotipo de los jugadores. Ven un jugador habilidoso, pero no lo ven muy alto para el puesto y no le dan la confianza. En cambio, ven a alguien que mide 2 metros, 1,90 m, y ya, ese hay que ficharlo, ese. Y suelen dejar de lado lo que caracteriza el fútbol, que el fútbol al final es esa magia, esa explosividad, lo impredecible del deporte, el cual nosotros amamos. Punto muy importante, que un jugador tenemos que verlo digamos, el full picture, como dicen, en la página completa, su característica de su habilidad, no solo con el biotipo, como usted lo dice, pero el tema es la competencia hoy en día. La competencia a nivel internacional nos lleva a eso, a que busquen el biotipo, el jugador alto, el jugador que esté más formado, y ellos tienen esta característica de jugador, tiene puertas más abiertas, con mayor facilidad que los que somos de baja estatura, que tenemos que lucharla más o demostrar más para ganarnos esa oportunidad. Entiendo. Don Reinaldo, una pregunta. Si usted hubiera podido jugar en un equipo, cualquiera, extranjero, nacional, ¿con cuál hubiera sido? Y siguiendo con esa pregunta, cuando usted era pequeño, ¿cuál era ese equipo al cual usted le era aficionado? En la época nuestra había mucho, no teníamos televisor por cable tan amplio como lo tenemos ahora, de muchos canales y multicanales internacionales, pero nuestra televisora nacional daba solo el fútbol italiano. Solo fútbol italiano daban mucho repaso al fútbol italiano después de Italia 90. Lógicamente que el fútbol de Costa Rica cambia el rol después de Italia 90. Y Costa Rica como que se quedó con eso. Y ese amor y ese cariño. Y entonces daban el fútbol italiano. Yo me enamoré del fútbol italiano. Y yo decía, yo sueño con jugar el fútbol italiano. Me encanta hasta el día de hoy el idioma italiano. Nunca lo aprendí. Pero yo decía, yo voy a jugar en el fútbol italiano. Yo voy a jugar Y empecé a jugar y yo digo, algún momento me llega la oportunidad. No llegó. Tuve una oferta de ir al Celtics de Escocia en algún momento. Una de las ofertas que me llegó cuando ya estaba en mi mejor etapa en la selección nacional, pero al final no se concretó, se hicieron algunos cambios y no se concretó, pero fue lo más cercano que tuve para ir al fútbol europeo, la oferta que tuvo el Celtic, pero después de eso el sueño mío era jugar en el fútbol italiano. Me encantaba, porque lo veía mucho en la televisora nacional que daban el fútbol italiano. Claro, y de hecho va mucho con la posición en la que usted está, porque si conocemos, el fútbol italiano es un fútbol bastante defensivo, con referentes como Baresi, Maldini, Cannavaro, Nesta. De hecho, le pregunto, ¿cuál era su ídolo en esa época? En ese momento me encantaba Baresi, usted lo ha dicho, Baresi. Y tan así que me tocó jugar contra él. Franco Baresi estaba en la selección de 1994, que queda subcampeón contra Brasil, que pierde la final en el penal, que lo falla Roberto Baggio, ¿verdad? Entonces, ese año de ese mundial, Costa Rica lo llaman de sparring para jugar contra la selección de Italia, en 94, creo que fue en Connecticut, donde jugamos, y jugamos contra ellos, y entonces los vestuarios estaban a la par y nos vamos al vestuario después del partido. Tengo foto con Baresi, tengo foto con Roberto Baggio en el vestuario. Fue una experiencia muy bonita, pero como viniendo a su pregunta, el jugador que admiraba en ese momento era Franco Baresi por la posición mía, ¿verdad? Claro, claro. Reinaldo, ¿usted siente que en su carrera le faltó algo? Hablando de eso, ¿usted cree que las lesiones lo frenaron el potencial que usted tenía? Porque usted nos comentó que en su mejor momento recayó durante el Mundial. O sea, ¿qué siente usted? ¿Se siente que estas lesiones impidieron que usted pudiera llegar a hacer algo más? Sí, claro. Tan así que no pude jugar el Mundial y no pude hacer ese salto que yo soñaba al fútbol europeo. Porque por ahí, te digo, lo del Celtics era una opción, pero ya yo estaba, digamos, mapeado en las transferencias internacionales para el Mundial. Jugando el Mundial hubiera sido una gran posibilidad de poder hacer ese salto al fútbol europeo. Pero la lesión esta que me impide jugar el Mundial solo me da para jugar a alto nivel 3 años más.
porque tuve recaídas, tuve problemas de lesión tras lesión tras lesión, por el mismo motivo de la misma rodilla. Hasta el sol de hoy, el problema de esa rodilla, pues quedé con esa dolencia en la rodilla. Pero después de esa lesión, pude jugar 3 años más con Saprissa, pero después de eso mi carrera deportiva fue bajando por la misma lesión esa que se fue deteriorando mi rodilla más y más a través de los años, a través de esa operación. Entonces, mi carrera cae cuando estaba en la cúspide del mejor momento. Claro, claro. Una última pregunta, don Reinaldo. ¿Qué consejo usted le da a las futuras jóvenes promesas de fútbol limonense? ¿Qué usted les puede decir? No, usted no les puede decir exactamente lo que tienen que hacer para llegar a primera división, porque el camino de cada futbolista es totalmente diferente. Pero ¿qué consejo usted les da para que puedan lograr ese sueño que muchos tienen y aún siguen teniendo todos los años? Bueno, sonará muy trillado, pero es una sola palabra y se llama disciplina. Es una sola palabra y se llama disciplina. Las oportunidades, hoy hay muchas oportunidades para los jóvenes. Dirán, sí, pero es que somos de Limón y nadie viene, no nos ven visores. Las oportunidades siempre están, pero si usted no tiene disciplina y no estás listo, la oportunidad pasa. Hay veces que usted está jugando, llámese una mejenga en la playa o un partido en la cancha, en el estadio Juan Gobán, o usted está jugando en su comunidad y una persona llega y lo ve, esa es tu oportunidad. Pero por falta de disciplina o porque te quedaste en la casa en TikTok o porque te quedaste viendo una película en Netflix, no estás. La disciplina te va a llevar a querer soñar y a querer hacer las cosas bien, a entrenar cuando tienes que entrenar, a llegar a la hora puntual cuando tienes que llegar, a comer cuando tienes que comer, a descansar cuando tienes que descansar. Entonces la disciplina es la palabra clave para poder llegar a donde se sueña. Un gran consejo, don Reinaldo. Muchas gracias por esta entrevista, la verdad. Espero que con esto muchos conozcan la leyenda que era don Reinaldo a nivel futbolístico. Y de mi parte, Fran Gómez Linares agradece el tiempo que nos dedicó hoy para darle esta entrevista. Permítame echarle la mano. Pues para mí es un gusto también estar aquí con usted, Fran, en su incursión, en tu crecimiento como periodista. Espero que tu carrera pueda ir largo, que podamos después yo estar en mi casa y verlo a usted en las televisoras nacionales, cubriendo grandes deportes, porque no podemos hablar solo de fútbol, claro. Otros deportes, siendo un periodista nacional representando a nuestra provincia, que tu crecimiento sea paulatino y que pueda ser bendecido por Dios. Muchas gracias, don Reinaldo. Bueno, y con eso nos despedimos, los esperamos para una próxima parte de esta sección, Conociendo a. Muchas gracias.